miércoles 19 de noviembre de este año 2025, 8 de la mañana con 2 minutos. En un ratito seguramente Miguel se estará integrando a esta mesa para estar charlando, en definitiva para estar dialogando de las noticias, de la información que marcan esta mitad de la semana. Jornada despejada, parcialmente despejada, donde tenemos 12 grados centígrados a esta hora y que Inumet pronostica una máxima para hoy de 27 con una mínima para esta noche y la próxima madrugada que será de 9 grados. De todas maneras, Inumet ha emitido una alerta. Ayer el final de la jornada, ya las primeras horas de la tarde, por lo menos aquí en la zona sur del país, mostraba un cielo parcialmente despejado, es verdad, con la presencia de sol, pero con una especie de bruma, como cuando viene la niebla o se anuncia la llegada de la niebla, pero en definitiva no era niebla, lo advierte Inumet por el ingreso de nube de polvo por las áreas costeras de Uruguay. Una gran nube de polvo ingresa por áreas costeras. Este fenómeno se debe al polvo levantado desde la Patagonia de la República Argentina, producto de las fuertes rachas de viento registradas precisamente en esa región. El evento se caracteriza por la suspensión de material particulado fino en la atmósfera, eso que veíamos como una especie de nube baja o de niebla. Este fenómeno puede lógicamente generar una reducción de la visibilidad y una tonalidad grisácea en el cielo. Se espera que la concentración de este material elevada durante aproximadamente 12 horas más, dice Inumet, seguramente para la tarde de esta jornada se esté disipando. Pero bueno, hoy tenemos a comparación de la jornada de ayer martes un día sin viento. Hoy está calmo, por tanto va a ser un poco más larga la presencia de este polvo que torna el cielo como en algo grisáceo o como que tenemos niebla. Hoy estamos en una jornada con paro a nivel de la enseñanza, ya que precisamente el sindicato de la enseñanza convocó a un paro de 24 horas en la jornada de este martes a nivel nacional. La medida, lógicamente, obedece a lo que es una asamblea extraordinaria que se va a estar realizando hoy miércoles por el proceso de la negociación colectiva en el marco de este nuevo Consejo de Salarios para la firma de un nuevo convenio. ¿Qué embole fue anoche el partido de Uruguay que se estuvo disputando este segundo encuentro amistoso de la selección celeste en Tampa, ahí en el estado de la Florida? Tampa está sobre el Golfo de México y Uruguay cayó por 5 goles contra 1. Finalizaron los primeros 45 minutos de juego con un parcial de 4-1. A los 40 minutos del primer tiempo, Uruguay ya perdía por 4-0. Descontó el gol de Arrascaeta y en el segundo tiempo cayó el quinto gol. Bentancur fue expulsado y no hubo la más mínima reacción. Bielsa y todos los jugadores, lógicamente, fueron criticados por este 5-1 que demuestra que no estamos preparándonos, al menos de buena manera, para el próximo Mundial del 2026 que está ahí, nada más a la vuelta de la esquina, habida cuenta, bueno, de que diciembre es un mes particular. Luego ya viene la preparación en el próximo año y no son tantos tampoco los encuentros amistosos que tiene Uruguay para adelante con esta preparación. La parte de responsabilidad que me toca es toda, dijo Marcelo Bielsa tras la goleada en conferencia de prensa, partido que se tenía que ver pagando lógicamente la señal de AUF TV. Decía el director técnico de Uruguay, Marcelo Bielsa, al término del encuentro y la goleada celeste, que asumió otra vez, asumo en definitiva, decía Bielsa, la responsabilidad por el nivel de juego de la selección uruguaya. Reconoció también que su gestión durante el encuentro, pero también principalmente en lo que fue la preparación de los dos amistosos. Es verdad que Uruguay tuvo otra actitud con México, más allá que fue un partido también bastante aburrido y con un empate sin abrir el marcador. Reconoció que su gestión de los jugadores y del equipo no es la adecuada. El entrenador de la selección uruguaya, el argentino Marcelo Bielsa, asumió la responsabilidad por lo que es una mala, muy mala gestión de los jugadores y del equipo tras la goleada definitiva por 5-1 que sufrió la Celeste ante Estados Unidos ayer de noche en Tampa, Florida. Bielsa dijo que no tiene nada para reprochar a los jugadores y que eso aumenta su responsabilidad también como entrenador. La parte de responsabilidad que me toca, dijo Bielsa, es toda.
No es un problema de ausencias. Bajo mi conducción hacemos mucho para el desarrollo del equipo y si eso no se refleja, usted hace mucho pero no lo hace bien. No es un problema de jugadores, decía Bielsa, es de gestión de los jugadores, dijo Bielsa en la conferencia de prensa tras la derrota realmente inédita para la Celeste en los últimos años. Si se da el resultado tan grande es una crítica también a lo que es la gestión o a lo que fue la gestión del equipo. Es muy difícil que yo no sienta que tengo que hacerme responsable, afirmaba Marcelo Bielsa, pero no alcanza con eso. Estoy tratando de dar respuestas, se reflejan las dificultades de la gestión del equipo, agregaba el técnico celeste. Hay que recordar, bueno, que ya el próximo y casi inminente mes de diciembre no tendrá encuentros de orden amistosos a nivel de lo que es la preparación de cara al próximo Mundial que se estará disputando entre Estados Unidos, México y también Canadá. Y luego cómo estará llegando Uruguay. Hay que recordar también que Bielsa finaliza su contrato frente a la selección celeste cuando esté finalizando el próximo Mundial 2026, pero lo que se ha visto del técnico ha sido bastante nefasto por ser benévolo con la definición y un tramo final que tuvo Bielsa eliminatorias que, bueno, salvó literalmente, como se dice, la petiza, clasificando al Mundial, pero con encuentros complicados, ¿no? Hay que recordar lo que fue también la performance de Uruguay a nivel de la última Copa América, también recordar lo que fue una seguidilla de partidos en el marco de eliminatorias, principalmente en la segunda parte de las eliminatorias que no fueron con muy buenos resultados, pero que bueno, que se clasificó, pero que deja todo en esta especie de signos de interrogación de qué va a pasar con la Celeste en el próximo Mundial. Lo que se vio anoche con Estados Unidos, lo que se vio el viernes de la semana pasada con el empate a 0 frente a la selección de México, marca muchas dudas de lo que pueda estar dando la Celeste en el próximo Mundial, quizás para cumplir primera rueda y de vuelta para casa. Lo decíamos en materia climática, se anuncia una jornada de miércoles 19 de noviembre con ascenso de temperaturas, pero atención, mañana jueves el tiempo desmejora prácticamente en todo el territorio nacional con la ocurrencia de lluvias y también de tormentas. En la información policial, un hombre de 26 años de edad una mujer, de 26 años de edad fue hallada muerta con un disparo en el tórax en su casa del balneario de Salinas, en el departamento de Canelones. La policía de aquel departamento está investigando. También dentro del panorama policial, muy nutrido por cierto, que tiene nuestro país, en un intento de rapiña, un policía que viajaba de particular fue interceptado por delincuentes que le exigieron las llaves de la moto. El efectivo sacó el arma y disparó. Uno de los individuos se dio a la fuga caminando y el otro en moto. El incidente ocurrió en Camino de los Tordos y Camino de los Camalotes, en el barrio de Melilla. El presidente de la República, el profesor Yamandú Orsi, afirmó que Presidencia prepara una ampliación de la denuncia penal por la garantía del astillero gallego Cárdama. Asociación del Sector Naval Gallego se ofrece como intermediaria entre el gobierno y la constructora. De hecho, esta asociación naval, que es gallega, que es de Galicia, se ponía en contacto con autoridades del gobierno uruguayo en el transcurso de las últimas horas para plantearles precisamente esto, su intermediación o deseo de intermediar, y avalaban de lo que es el trabajo de este astillero gallego que está localizado en Vigo, que tiene una larga trayectoria en la construcción de barcos, en este caso no las tiene en cuanto a lo que son las patrulleras navales, pero que tiene una larga trayectoria en la construcción de embarcaciones y que acotaban un dato también bastante interesante, por lo menos desde la perspectiva de esta Asociación Gallega de Constructores Navales, que esta empresa tiene el personal Cárdama, tiene su personal, pero que a su vez tiene contratado empresas tercerizado algunas construcciones de estas navieras con otras empresas, lo que da un movimiento muy importante de trabajo en Galicia, más específicamente en la localidad de Vigo,
y que también le da un respaldo a lo que es esta naviera para la construcción de las 2 patrullas navales. La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, sobre este particular, sobre Cárdama y este contrato tan discutido, será interpelada el próximo día 10 de diciembre, y el ministro de Educación y Cultura, el profesor José Carlos Maguía, por el tema de la JUTEP, será interpelado el día 16 de diciembre. El presidente del Banco República, el economista Álvaro García, también se refirió a la empresa Cárdama, afirmando que los pasos que había dado el Banco República en su momento estuvieron todos ajustados a derecho. El BROU debe cumplir la carta entonces de crédito. Reconstruirán la cabeza y el ala que se rodaron de la estatua del cóndor en las últimas horas en el Parque Rodó. Sobre este tema, el director de la Comisión de Patrimonio de la Intendencia de Montevideo, Marcel Suárez, expresó preocupación por lo que son los actos de vandalismo, ¿no? Que lamentablemente uno se empieza tanto a acostumbrar a monumentos en la capital del país. Pidió también mayor vigilancia y sanciones más duras cuando se encuentran a los responsables de estos atentados. Desde la ANEP se está realizando denuncia que estudiante puso y utilizó la inteligencia artificial para hacer video con cara de alumnos. Secundaria está interviniendo en el tema y lógicamente investigando. Adelantaba en la pasada jornada en horas de la tarde el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani. Se prevé una mayor inversión en educación, dijo Pablo Caggiani en Comisión de Hacienda en el Senado, dedicada lógicamente a la educación de nuestro país. En el marco también de un operativo de la policía llamado Operación Delta, con 30 detenidos en un total de 24 allanamientos que en las últimas horas se realizaron en simultáneo en los departamentos de Colonia y Montevideo. La Fundación Conchi Rodríguez y el Banco de Seguros del Estado lanzaron el programa de seguridad vial de motociclistas. En un rato estaremos ampliando los detalles del mismo, habida cuenta de la cantidad impresionante de accidentes de motos, que son los principales y que por lógica dejan la mayor cantidad de víctimas fatales. Hace un rato cuando venía aquí para el canal se veía por la ruta 8, a la altura de lo que es el batallón 14, un siniestro con una moto, que ese es un lugar medio complicado ahora en la circulación del tránsito, porque al ingreso a la capital hay media senda, la otra se está reparando, pese a que tiene buena señalización de que no se puede circular por ahí. Se ve que en esta mañana el ciclista, un poco dormido, un poco distraído, se llevó toda la señalización por delante y quedó herido en el suelo y estaba guardando todavía sobre las 7 y poco de la mañana que llegaran los servicios de asistencia médica. También, en información de carácter policial, un adolescente de 17 años de edad fue detenido como sospechoso del asesinato de otro joven de 15 años en el barrio Casaballe. La Armada Nacional realizó la evacuación médica de un tripulante de un buque liberiano, de bandera liberiana, con síntomas de haber sufrido un accidente cerebrovascular. Delincuentes armados rapiñaron un supermercado en el barrio La Valleja, aquí en Montevideo, golpearon al guardia de seguridad y escaparon con aproximadamente unos 60.000 pesos uruguayos. Mega operativo policial en el departamento de Salto. Hasta el momento hay 15 detenidos tras 22 allanamientos de las brigadas antidrogas. Policías del departamento de Río Negro, en tanto, le salvaron la vida 2 veces a una bebé de 21 días que se estaba ahogando. Esto es parte de la información que marca la agenda de este miércoles 19 de noviembre, 8 de la mañana, 16 minutos. El ministro de Economía y Finanzas, le contamos, Gabriel Odone, destacó que en el marco de un mundo que atraviesa cambios profundos, Uruguay está en condiciones de gestionar los disensos, avanzar también en diferentes transformaciones por acumulación y transitar con estabilidad los cambios de gobierno. En el mundo, decía Gabriel Odone, ministro de Economía y Finanzas, estamos asistiendo a fenómenos jalonados por 3 eventos muy relevantes: la irrupción de la inteligencia artificial, el cambio climático y lógicamente también sus efectos, y un cambio de era donde los eventos geopolíticos afectan los vínculos multilaterales.
Advirtió Odone al comienzo de la conferencia, que tenía por nombre lograr reformas en América Latina, organizada por el Fondo Monetario Internacional y también la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. El evento se desarrolló entre la jornada del lunes y el martes en Montevideo y reunió a políticos, también reunió autoridades, académicos y representantes del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Durante las dos jornadas se compartieron experiencias sobre la construcción de un crecimiento económico potente e inclusivo en la región. A su juicio, esa nueva realidad constituye un elemento insoslayable para Uruguay, un pequeño país abierto al mundo que está pensando en el diseño de políticas públicas y en un conjunto de reformas que consideró imprescindibles, definió Odone. Para enfrentar estos procesos, el secretario de Estado destacó los atributos que tiene actualmente la sociedad uruguaya, caracterizados por una suave transición y la moderación en lo que tiene que ver con los procesos de cambio, a través del cual los sucesivos gobiernos introducen paulatinas modificaciones, lo que le da en definitiva credibilidad al país. A largo plazo, uno encuentra una acumulación con un objetivo muy claro, procurando que el país sea más abierto, más resiliente a lo que son los shocks exógenos y capaz de reformular lo que tiene que ver con su matriz de protección social y también estar en condiciones de promover recursos suficientes para atender la principal preocupación de la sociedad, que es la seguridad, subrayaba Odone. En este contexto, el ministro de Economía y Finanzas destacó un conjunto de cambios estructurales que ha realizado el país en los últimos 25 años, como lo son la reforma tributaria del año 2007 y la reforma también del sistema de salud. También mencionaba Odone la reciente aprobación de la reforma provisional orientada a temas de sostenibilidad fiscal, que es revisada por el actual gobierno y que constituye un mecanismo de mejora por agregación y una agenda de cambios en materia educativa. En alguna medida, el eje de reformas que Uruguay ha puesto sobre la mesa en los últimos 25 años están en el marco de lo que han sido también otras reformas en América Latina, con algunas particularidades, como la alta presencia del sector político en el diseño de políticas públicas y en la influencia sobre algunos sectores, como tienen que ver la producción de energía y también en el sector telecomunicaciones. Como reflexión final, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, sostuvo que los uruguayos contamos con una enorme capacidad de gestionar el disenso y de generar por un debate político que construye estabilidad. Asimismo, sostuvo que en el país hay una altísima preferencia por la cohesión social, eso que hace que tengamos un sistema que en muchos aspectos tiene oportunidades para mejorar, una presión fiscal que se aproxima a la de OCDE del 28% del Producto Interno Bruto y un conjunto de instituciones que son muy relevantes para lo que tiene que ver con el pacto social y que tienen oportunidades de mejora, añadió el ministro de Economía. Según el jerarca, el desafío es acelerar el crecimiento para avanzar en el proceso de transformaciones con inclusión social. Nada que se haga en Uruguay, afirmaba Odone, puede dejar de lado la cohesión social, si no el sistema fracasa rápidamente, pero no lo podemos hacer si no crecemos, afirmaba. El corazón del tema es microeconómico, definió el ministro. Además, consideró que se debe trabajar en una serie de reformas como competitividad, comercio, también incluir lo que es el sector energético, agua y sistema de puertos. Escuchamos parte de su conferencia. Su alumno Omar y con los destacados colegas del Fondo y de OCDE. Para Uruguay es un placer poder haber organizado este seminario, así que muchas gracias al Fondo, muchas gracias a la OECD por la iniciativa. Esta actividad tiene lugar en un país con características, creo que son un poco más peculiares ahora que hace unos años. Probablemente siempre ha sido nuestra característica un régimen, una velocidad lenta de cambios y en un marco de reglas democráticas.
sobre todo jalonada no por grandes reformas o por grandes hitos de reformas, pero ahora nos hemos vuelto algo realmente curioso porque además de esas características se le agrega el hecho de que esta idea súper disruptiva, perdón, me olvidé de saludar a mi amigo Carlos, que lo tengo allí en pantalla. Hola Carlos, ¿cómo estás? Se agrega en este mundo más convulso, en este mundo bastante incierto, estas características de la sociedad uruguaya de suave transición y de moderación en los procesos de cambio, en los procesos de discusión. Yo creo que eso es un elemento, recién lo hablábamos con Andrés, en este mundo que se ha vuelto tan complejo y a veces difícil de codificar, se vuelve un atributo destacable, en parte por mérito nuestro, en parte, diría yo, por demérito de lo que está ocurriendo en otros lugares. Pero dicho eso, me parece que es importante no perder de vista los temas de reformas que tanto en América Latina como en Uruguay son muy relevantes. Nosotros estamos asistiendo a un fenómeno jalonado por 3 eventos muy relevantes. El primero tiene que ver con la irrupción de la inteligencia artificial y los desafíos que esto plantea para el mundo del trabajo y para el mundo de la protección social. El segundo tiene que ver con el cambio climático y los efectos que esto tiene en distintos aspectos para el diseño de políticas públicas, en particular para la política fiscal, donde tanto por la observación de shocks o la gestión de los shocks que el cambio climático provoca con eventos catastróficos, como el cambio en los estímulos tributarios o en los regímenes de recaudación que estamos intentando promover, precisamente en una economía que se pretende descarbonizar, plantea desafíos para la gestión tributaria. En países como Uruguay tenemos un porcentaje muy importante de la recaudación tributaria que está en manos de la industria en el combustible fósil y por lo tanto en la medida que queremos avanzar hacia una descarbonización, esto nos va a plantear o nos está planteando desafíos en términos de gestión tributaria. Y, por supuesto, este cambio de era al que estamos asistiendo, donde los eventos de naturaleza geopolítica que afectan los vínculos multilaterales, que afectan las decisiones de inversión, que afectan las reglas del comercio y las formas en las que el comercio se organiza, constituyen 3 elementos muy importantes a no perder de vista. Cambio tecnológico, cambio climático y el fin de una era y el inicio de una era bajo reglas diferentes de relacionamiento. Eso para un pequeño país abierto al mundo constituye un elemento central para el diseño de políticas públicas que se suman a la necesidad del país de implementar un conjunto de reformas o un conjunto de cambios que son imprescindibles. Muchos de esos cambios tienen que ver con la continuidad de cosas hechas. El estilo de reforma de este país es un estilo de acumulación, donde los sucesivos gobiernos van introduciendo modificaciones o variantes de cosas que fueron hechas o consolidadas por administraciones anteriores, pero que cuando uno lo mira en el largo plazo y lo mira de lejos, claramente uno encuentra una acumulación, insisto, lenta, pero una acumulación en un sentido claro, que es procurar que este país crezca que este país sea un país más abierto, que este país sea un país más resiliente a los shocks exógenos, con capacidad de crecer a ritmo mayor, capaz de reformular su materia de protección social, que es potente, pero que tiene enormes oportunidades de mejora por la cantidad de personas que están excluidas de su sistema de protección social y que a su vez está en condiciones de proveer recursos suficientes para atender la principal preocupación de la sociedad, que es la seguridad. Un fenómeno que compartimos con otros países de la región, en el cual el deterioro del clima de convivencia, que es tan importante en un país como Uruguay, estaría empezando a estar amenazado por algunos eventos de naturaleza regional que están emergiendo. Entonces, con esa imagen de contexto, de cambios, de tendencias globales que nos desafían, con esos desafíos en términos de agenda propia, es donde estamos nosotros desde el gobierno imaginando reformas hacia adelante. Si uno mira los últimos 25 años, reformas importantes en Uruguay o cambios importantes en Uruguay están asociados, en primer lugar, a una reforma tributaria importante en el 2007 que introdujo un conjunto de cambios porque reintrodujo el IRPF y progresivamente con los cambios que vinieron a posteriori fue poniendo al principio de la fuente universal como
un eje, digamos, de visión de cómo recaudamos impuestos en Uruguay. De hecho, es lo que estamos haciendo ahora con algunas modificaciones tributarias remitidas al Parlamento, pero el capítulo tributario ha tenido cambios importantes en los últimos 25 años, algunos disruptivos, como fue en 2007, y luego progresivos, como ha ocurrido después. En segundo lugar, una reforma de la salud muy potente que se hizo también en la primera década del siglo XXI, que permitió un régimen de acceso mucho más amplio y mucho más comprensivo, y a su vez con un esquema de financiamiento que tiene oportunidad de ser mejorado. De hecho, es algo de lo que nosotros queremos discutir como eje de políticas públicas, pero que claramente es un financiamiento más potente. Luego tuvimos dos procesos de cambios adicionales, una reciente aprobación de una reforma previsional fuertemente orientada a temas de sostenibilidad fiscal, que nosotros en este periodo de gobierno estamos queriendo revisar en algunos aspectos, como ha sido largamente discutido durante la campaña electoral, pero también durante los primeros meses de gobierno, pero que claramente otra vez constituye un mecanismo de mejora por agregación y por potenciación de lo que está hecho, y no con disrupción o con eliminación de lo que ha sido establecido. Y finalmente, algunos aspectos en materia educativa donde claramente tenemos un rezago importante. Hemos hecho algunas reformas recientes que no lograron terminar de cuajar, y que hoy hay una agenda importante en materia educativa, donde hay un capítulo muy importante sobre la mesa. O sea que en alguna medida, a la velocidad uruguaya, el eje de reformas que Uruguay ha estado poniendo sobre la mesa en los últimos 25 años están en el marco de lo que han sido también algunas otras reformas que en la América Latina han tenido lugar. Es cierto que con algunas características particulares. Uruguay tiene una alta presencia del sector público, tanto en su presencia en las políticas públicas, en el diseño de las políticas públicas, en la influencia del gobierno en diversos sectores, como puede ser la producción de energía o la producción de telecomunicaciones, algunos casos bajo régimen de competencia, otros casos bajo régimen de exclusividad. Es verdad que Uruguay tiene algunas características particulares también por esta alta presencia del Estado en su matriz de protección social, y eso da lugar a que permanentemente tengamos reformas pendientes, y eso es lo que nos da una agenda de cambios hacia adelante por venir. Déjenme hacerles 4 o 5 reflexiones. Yo me dediqué a decir cosas que habíamos hecho, cosas que tenemos por delante, pero haciendo un intervalo en el medio. Los que estamos a cargo circunstancialmente de generar políticas públicas hoy, yo como decía antes, enfrentamos esos 3 desafíos que son exógenos, esas 3 tendencias que son exógenas, sobre las cuales tenemos poco capacidad de influir. El progreso tecnológico es una dinámica instalada, el cambio climático es una dinámica instalada. Y me quiero detener un segundo en esto que yo señalaba del cambio de época, que es muy importante que lo tengamos presente, porque un conjunto de cosas que las personas que estamos en esta sala, y en particular en este panel, tenemos en la cabeza respecto de lecciones del pasado, respecto de aspectos teóricos y evidencia empírica que nos motivan y nos orientan en la formulación de políticas públicas, no forman parte del acuerdo político que hoy está sobre la mesa. O sea, el mainstream que nosotros integramos, en algún sentido, hoy no forma parte de los centros de decisión de políticas públicas más relevantes del mundo. Eso basta que visiten cualquier organismo internacional para que vean el estado en el que se mueven los funcionarios de incertidumbre respecto a todas las cosas que creían que era un hecho que había llegado para quedarse. Aquella idea en la que los economistas nos formamos, en que la libre movilidad de personas, de capitales y de bienes era un atributo deseable y que por lo tanto eso construía prosperidad, está en controversia. Y está en controversia no solamente por razones políticas, es que la sociedad, en particular de los países industrializados, está enojada con esto. Hay un desencanto de la globalización, así como lo planteó de una manera un poco maniquea Stiglitz en 2003 con su famoso trabajo, y eso es la raíz de lo que está detrás de la elección de los líderes globales que hoy ponen sobre la mesa políticas públicas que son de naturaleza, permítanme decirlo, neomercantilistas. O sea, hoy estamos ante una lógica de comercio absolutamente agentada en principios de interés geopolítico y que están lejos de las 4 o 5 cosas que nosotros sabemos.
La reindustrialización de Estados Unidos, que yo no sé si es posible, tiene fundamentos de naturaleza política. No solamente por beneficiar a personas desencantadas del Rust Belt, sino también por razones de fundamento geoestratégico y geopolítico, por eventuales conflictos que se avisoran. Y eso tiene un componente totalmente novedoso respecto de lo que todos nosotros tenemos en la cabeza. La crisis del 2008, yo creo que nosotros no nos dimos cuenta de lo que significó en el mundo industrializado. El desencanto de las clases medias, con una serie de factores en Europa y en Estados Unidos, es un elemento central al cual el mainstream, nosotros, en el mundo desarrollado, no tuvo respuestas. Entonces, el auge de una izquierda un poco infantil en sus reivindicaciones, no necesariamente gobernando, y de una derecha muy reestructuradora de cosas muy antiguas, tiene que ver con eso. Porque el mainstream de las instituciones, el multilateralismo, la cooperación internacional, todo eso, hay algo que no lo estamos comunicando bien. Y en conferencias de este tipo, me parece que es muy relevante que reflexionemos sobre eso, porque al final del día, la lógica de la conducción de la política pública es un delicado equilibrio entre lo que hay que hacer y la gestión del disenso. Y yo creo que ese es un tema central. No es necesariamente formular los consensos, es gestionar el disenso. Entonces, modestamente, a pesar de que la autocomplacencia es algo que a mí me preocupa mucho, por Uruguay lo digo, modestamente, yo creo que ese es un punto, no sé por cuánto tiempo, no sé con cuánta fortaleza nosotros tenemos para mostrar. Yo a veces me siento fuera de Uruguay, que un poco en broma, un poco en serio, Herman me lo ha escuchado decir varias veces, me siento como que vivo en la aldea Asterix. Allá afuera pasan un conjunto de cosas totalmente disruptivas, totalmente que forman parte de una cultura en la cual nosotros no nos sentimos reflejados. Y acá adentro, no sé si por la poción mágica o por qué, estamos en condiciones de gestionar de una manera distinta. Insisto, no sé por cuánto tiempo, no sé si esto es permanente o simplemente que venimos atrás de lo que está pasando en el mundo, pero es un atributo. Y esencialmente es la gestión del disenso. Nuestro gran inversor, lo hemos hablado más de una oportunidad con Herman, lo tiene el sistema político. Si yo miro la estadística fiscal uruguaya y la comparo con la paraguaya y con la chilena, nuestra estadística fiscal, nuestros números no son incluso macroeconómicos. Guillermo está obsesionado con varias de estas cosas, no muestran eso. Lo que tenemos es una enorme capacidad como país de gestionar el disenso, de transitar cambios de gobierno, de generar un debate político dentro de márgenes donde la ideología está presente, donde las diferencias están presentes, pero que en el marco de cierta continentación. Eso tiene que ver con muchas cosas, probablemente nuestro sistema presidencialista, la convergencia de un sistema bipartidista, toda una discusión de politólogos, pero que me parece que es bien relevante porque construye estabilidad. El tener dos partidos políticos que no son ideológicos, sino que son grandes bloques políticos de cachol, donde adentro de ellos conviven visiones diferentes y por tanto el centro continenta a los extremos, es un enorme atributo, Chile es un ejemplo de eso, de la estabilidad institucional uruguaya. Esa es la razón por la cual creo que es muy relevante que seamos conscientes que eso forma parte de la estabilidad. Entonces, ¿eso a dónde me lleva? Tenemos una agenda enorme de reformas en Uruguay que desarrollar, con una economía política compleja, porque el arte de la política pública es hacer lo que uno tiene que hacer, pero sin generando al mismo tiempo la sostenibilidad en términos del apoyo político. Lo peor que uno puede hacer es con una visión tecnocrática, decir esto es lo que está bien, hacia allí vamos, y perder al conjunto de gente en el camino, porque eso puede ser, salvo en condiciones muy particulares, con alto liderazgo, cosa que hoy no abunda en el mundo, la probabilidad de que uno pierda eso es muy elevado. Entonces, ese es el escenario en lo que nos encontramos en un país como Uruguay. Un país que tiene una alta preferencia por la cohesión social, una altísima preferencia por la cohesión social. Eso sí que es un factor totalmente distinto al de América Latina, incluso al de Chile, donde, donde en general el sistema prefiere resignar un poco de velocidad y un poco de eficiencia a cambio de mayor cohesión social. Ahora, ¿eso qué hace? Que tengamos un sistema que en muchos aspectos tiene oportunidades para mejorar. Tenemos un sistema de
tenemos una presión fiscal que se aproxima más a la de la OCDE, ahora en el 28% del PIB, que ya no es menor, o sea, en términos comparados en la región es elevada, pero en términos tampoco internacionales es elevada. Y tenemos un conjunto de instituciones que son parte del pacto social, que son muy relevantes para el pacto social, pero que tienen oportunidades de cambio y de mejora. Por dos razones. En primer lugar, porque hay un tercio de la población que nos queda fuera de ese pacto de convivencia. Si en Uruguay tú tenés un acceso a lo largo de toda tu vida a un trabajo formal, tú tenés un sistema de protección social en seguridad, en salud, en seguro de desempleo, razonable. En América Latina, súper razonable. Ahora, si estás afuera a lo largo de toda tu vida, tú tenés un ingreso intermitente a ese mercado laboral o estás fuera, tenés un enorme problema. ¿Por qué? Porque estás en condiciones latinoamericanas. Ese es nuestro tercio de población, que es entre la población pobre, que es en torno al 17%, versus lo que se agrega con esas personas vulnerables. Ahí es donde tenemos que trabajar. Ahora, el problema es que hay una serie de subsidios y una serie de aspectos de beneficio a sectores de ingresos medios que se benefician de recursos públicos, que si yo los direcciono de manera inmediata, pierdo el apoyo político. Y por lo tanto, lo que tengo que hacer es agregar la protección social por economía política, teniendo mucho cuidado cómo desarmo beneficios innecesarios, porque la única forma de hacer esto de manera razonable es crecer arriba del 3%. Cosa que ocurrió en la década del 2010 y algunas cosas se pueden hacer. Entonces, el desafío de Uruguay es cómo acelerar el crecimiento para hacer ¿qué cosa? Para hacer que el proceso de transformación y de inclusión social, que es clave, nada que se haga en Uruguay puede dejar de lado la cohesión social, sino el sistema fracasa rápidamente. Pero no lo podemos hacer si no crecemos. Entonces, para terminar, en el dilema, ¿no?, en el que nos encontramos. Nosotros tenemos que reformar el sector no transable. Nuestro sector no transable de la economía es el mismo de hace 50 años. Los niveles de ineficiencia que hay alojados allí son importantes. Esa es una permanente exportación de ineficiencias al sector competitivo internacionalmente, que es el que nos conecta con el mundo, y si no resolvemos eso, aumentamos la productividad del sector, tenemos un problema. Ahora, reformar eso tiene una economía política compleja. El 80% de la población de este país trabaja en el sector no transable. Y por lo tanto, aumentar la productividad en el sector no transable afecta el mundo del empleo y de la estabilidad, lo cual genera esta tensión de dilema. ¿Dónde estamos parados hoy? El acelerar el crecimiento es la clave. Acelerar el crecimiento tiene tres cosas. Estabilidad macro. En eso hemos trabajado mucho en Uruguay. Tenemos un régimen de objetivos de inflación que ahora Guillermo se está encargando de presionar para consolidarlo de una manera irreversible. Tenemos enormes avances, pero hay que dar un golpe final. Hemos construido una resiliencia fiscal, yo creo que potente. Llevamos 25 años, a pesar de situaciones fiscales frágiles, de que logramos pilotear, tenemos buen acceso al mercado, tenemos grado inversor, eso básicamente porque es un modelo creíble, tenemos muchas cosas para hacer, de hecho estamos en una agenda compartida. Pero las reformas macro es donde estamos discutiendo una regla fiscal, estamos avanzando en el régimen objetivo de inflación, pero hay cosas para hacer, pero en el margen. Hay que mejorar la gestión de la deuda. Donde está el corazón del tema es en los temas microeconómicos. Ahí nosotros, y lo voy a enumerar simplemente, ahí tenemos que trabajar en temas laborales, en temas de relaciones laborales, en temas de nuestra negociación colectiva. Ahí tenemos que trabajar en temas que están vinculados a los procesos a la competitividad. Tenemos diversos aspectos en los cuales la competencia no funciona bien. Tenemos que trabajar en temas que están asociados al comercio. Tenemos que aprender a navegar en este mundo tan complejo, siendo tan pequeñitos. Siempre no me canso de repetir, nuestro principal socio comercial es China, en bienes, en servicios Estados Unidos, nuestro principal origen de inversión es Europa, pero tenemos un acuerdo comercial con dos países que ahora, incluso en esta última semana, parecen que divergen de una manera importante en su estrategia global. Ese es el mundo en el que Uruguay se tiene que mover desde el punto de vista comercial con todas las precauciones que hay que tener. Tenemos que trabajar en reformas que hacen al sector energético. La razón por la que hicimos buenas reformas energéticas es porque había liderazgo, porque había condiciones económicas en ese momento para hacerlas, no teníamos una restricción fiscal muy grande, hubo una oportunidad de oro, el mundo, la infraestructura eólica
se volvió regalada de la noche a la mañana por aspectos fallidos en Europa en ese momento, lo cual nos dio una oportunidad, y porque a su vez tenemos en la comunidad energética una empresa que tiene un conjunto de oportunidades de mejora, pero que es muy potente, porque hay un capital humano extraordinario alojado allí dentro. Lo cual requiere que la economía política de las reformas, además de tener suerte, también requiere tener capacidades alojadas. A veces sin capacidades alojadas es muy difícil avanzar. Uruguay en energía lo tiene y ese es uno de los elementos por los cuales nosotros le ponemos énfasis a esto. El agua es el otro lugar donde nosotros tenemos que trabajar. Tenemos 2 o 3 aspectos vinculados a agua que estamos en este gobierno poniendo sobre la mesa, y el otro es el sistema de puertos. Nosotros tenemos que terminar de decidir cómo vamos a gestionar nuestro sistema de puertos para poder ser competitivos en materia logística, y en eso tenemos varias decisiones que tomar, están en el listado. Ahí están el eje de reformas que son cruciales. Además de eso tenemos que hacer 2 cosas más, que el fondo nos está ayudando. Una tiene que ver con conectar mejor nuestro sistema de innovación con nuestro mundo de los negocios. Hasta ahora nuestro sistema de conocimiento es un mundo que diverge del mundo de los negocios, y el mundo de los negocios parece ser muy poco proactivo en la incorporación de innovación. 23% de los respondentes a una encuesta de la ANI, de la Agencia Nacional de Innovación, sostuvo hace 2 años de que la innovación no es para ellos, o sea, no es para los empresarios. Problema importante. Y muchos científicos de Uruguay viven en la frontera del conocimiento, conectados con el planeta Tierra, pero su capacidad de derrame sobre los procesos de producción, de generación de servicios, es baja. Bueno, ese es un lugar donde tenemos que trabajar y donde estamos trabajando apoyos de organismos internacionales mediante. Y a su vez, tenemos que mejorar en el vínculo de los ciudadanos con el Estado. Uruguay tiene un Estado potente, inclusivo, pero todavía muy burocrático. Tenemos una agenda de trabajo que lidera Álvaro Lalani, que está por ahí, para desburocratizar, desempapelar el Estado, generar mejores vínculos o más eficientes vínculos con el sector privado. Eso para generar condiciones de crecimiento endógeno, mejorar la eficiencia asignativa, atraer un poco más de inversión y al mismo tiempo generar más dinámica de crecimiento. Después la suerte nos acompañará. Esperemos que el mundo se ordene, que haya reglas de juego más claras. Para Uruguay, un mundo desordenado en materia de reglas de juego es muy complicado porque somos muy incapaces de influir en una agenda dominada por la geopolítica. Precisamos que nuestros socios logren consolidar una senda de crecimiento sostenible en el tiempo, por lo menos para poder decodificar hacia dónde van, y a su vez seguir siendo muy proactivos en venderle todo lo que podamos a todo el mundo. Eso es donde estamos hoy. Uruguay tiene una agenda que creo yo que habla más claridad, menos claridad, pero las 10 o 12 cosas que es importante hacer más o menos están identificadas y trazadas. Hay énfasis que algunos pondremos más en los temas distributivos que otros, pero la agenda está. El punto central aquí es la economía política del desarme de este tipo de una sociedad que está bien, pero que... Muy bien, y la vida cambia. De economía y finanzas y perspectivas económicas junto al ministro de la Cartera de Estado, Gabriel O'Donnell. Momento de la cultura, 8 de la mañana, 45 minutos. Matías, ¿cómo anda? Bienvenido. Buen día, ¿cómo están? ¿Todo ¿Cómo bien? llevan todo? Bien, por suerte. Ya a mitad de la semana, mes que se nos está yendo rápidamente. Por suerte está yendo bastante rápido. Se va noviembre como trompada de loco. Y si ahora ya se viene todo lo que es fiestas y toda la cuestión. Uy, y se sí. nos termina el año. Estaba mirando ayer, cuando me iba de acá, sobre la 1 y poco de la tarde, pasé por 2 o 3 centros escolares que en la tarde ya estaban ensayando las danzas de fin de año. Ah, sí. El pericón y demás, todos los alumnos ensayando para despedir este año lectivo. ¿Vos disfrutabas cuando te tocaba el tema de danza en la escuela? El pericón tanto, no, nunca me gustó tanto lo que era la danza típica de Uruguay, siempre me era un poco pesadito. El pericón era bravo. Y el tema de tener que vestirte de gaucho con todas las cosas. Ah, sí. Además que yo fui a una escuela rural, en la escuela rural se insiste bastante con el tema del pericón. También me acuerdo que una vez bailamos el gato y No. todas esas cosas. Yo tengo recuerdos de haber bailado algún minué. Ah, puede ser, sí. Tengo recuerdo de haber bailado en algún momento en la escuela, haber bailado, o en los primeros años de liceo, haber bailado algún minué, que tampoco era una experiencia muy... No era muy linda de bailar. Además el minué es una danza muy... Capaz el pericón y el gato son más
Avenida, tiene un poco más El Minué es como medio... Es más serio, más rígido. Sí, sí, y uno con la cintura que... Ya de chico tenía una cintura como la de Dora, heladera de uno por uno, ¿no? No me podía mover. Pero, ¿de ahí te surgió un poco el gusto por la danza o no, ni ahí? No. No fue tanto por ese lado. En la escuela igual siempre me gustaba, tipo, siempre pasa que llega esta época del año y ya los nenes empiezan a, bueno, hacer el fin de curso, ya vienen pensando en qué hacer, las maestras también ya vienen planificando. Y a veces en muchos casos, o hay una maestra que tiene conocimientos y se dedica a armar, tipo, la fiestita, los bailes, pero en mi escuela me pasaba mucho que lo armábamos, tipo, nosotros los alumnos, tipo, le presentábamos la idea a la maestra, bueno, este año se escucha más esta canción, bueno, vamos a ir por esto. Y yo me acuerdo que yo era de los que participaban en ese tipo de cosas, y bueno, está esta canción, bueno, ¿qué dice la canción para ver más o menos qué hacemos? Armar la coreo. Sí. Un detalle para nada menor, ¿no? No, sí, por supuesto. Además, imagínate, de nenes chicos, a cargo de una coreografía. Igual siempre había una maestra que ayudaba, también en el tema de los vestuarios, de conseguirla, que para los padres siempre es una locura, ¿no? Sí, de verdad que es complicado. Bueno, ¿qué tenemos, Matías, para compartir con toda nuestra querida teleaudiencia? Bien, hoy venimos a hablar un poco sobre el cine para lo que es esta semana, el fin de semana. Muy bien, yo le pedí el otro día, me hizo los deberes. Muy bien, muy bien. Arrancando porque ayer fue la van premiere en el movie de una película muy esperada por la audiencia, que es Wicked, Wicked por siempre, Wicked for Good en inglés, que es la segunda parte de una adaptación cinematográfica de lo que es el musical de Broadway, Wicked también, es un musical de 2003, que es como una reinterpretación de lo que es El Mago de Oz. En estas películas cine musical básicamente lo que se busca hacer es mirarlo desde el lado de no tanto de Dorothy y su aventura por todo lo que es el mundo del mago, sino ver qué es lo que lleva a otros dos personajes que son Glinda y Elphaba, que lo que buscan es ver cómo Glinda llega a ser la bruja buena y cómo Elphaba llega a ser la bruja mala. La historia se basa en un libro también, un libro que se usa para hacer el guión, que es de 1995, y está inspirada también en lo que es la película en la que Judy Garland hizo muy famosa. Esta película es la que se estrenó ayer, es el segundo acto de lo que es el musical. Se hizo una versión mucho más extendida, el musical en su origen durará 2 horas y poco, y ahora estas películas duran cada una 2 horas y media más o menos. Y nada, fue una cosa muy linda. Yo vi videos y cosas del movie y fue como un montón de gente, fue como muy interesada en interpretar con maquillajes y vestuarios todo lo que representa la película y musical, porque es La gente iba con los atuendos sí. y maquilladas como los personajes. Había mucha gente, Elphaba es un personaje que está caracterizado porque es la bruja verde que todo el mundo conoce. Había mucha gente que fue muy, tipo, literalmente pintada íntegra de verde con ropas negras y sombrerito. Había también gente más sencilla, que fue maquillada tipo de un lado del rostro era Elphaba del verde y por otro lado era Glinda el rosado. Estaban las coronitas y todo. Fue muy lindo. Además la gente se prende mucho de estas cosas porque también las intérpretes son personas muy conocidas. Glinda es interpretada por Ariana Grande, entonces eso llama mucho la atención. Sobre todo las adolescentes y un poco menos todavía, ¿no? Sí. Además es un musical que es de los musicales más longevos que ha tenido Broadway. Imagínate que si se hace desde 2003, ya van casi 22 años que se hace de manera interrumpida. Rinde. Y rinde mucho, porque si se hace una película de un musical, porque la gente de por sí no apuesta mucho a ir a ver musicales al cine. Sí, es verdad. No tiene el gusto de... Usualmente se hace mucho últimamente que los musicales que se crean para el cine no se venden como
musicales se venden como películas y después vas a decir, oh, de la sorpresa de que te cantan las 2 horas. Bueno, para seguir también tenemos una película argentina, que está también en furor ahora, que es Homo Argentum, que es una película interpretada por Francella. Se le ha criticado mucho, ¿no? Sí, le han dado le han dado alabanza mucho de un palo. lado y mucho palo del otro, ¿no? Sí, porque lo que busca esta película es por medio de 16 cortos, todos interpretados por Francella, que a mí me parece una locura, pero realmente una locura, porque imagínate que se hace una película con uno solo. Ya es complicado. Puede ser criticado ese personaje de la película. 16 para criticar. 16 personajes son... Es un montón. Pero lo que busca esta película es, por medio de estas 16 historias, representar lo que es el ser argentino, lo que es un argentino. Es una película muy criticada porque aparentemente no refleja lo que es un argentino. Más que nada porque la película habla sobre personas con un nivel económico muy alto, habla sobre toda esta, sobre la élite, y tampoco se habla mucho de lo que es lo que son el personaje porteño en Argentina. Entonces es como muchos dicen, bueno, el argentino es mucho más que capital, que la provincia de Buenos Aires. Hay muchas más cosas. Claro, uno tiene el concepto del argentino con la figura del porteño, ¿no? Claro. Y Argentina tiene muchas más provincias y realidades, por cierto, también muy, muy distintas e idiosincrasias distintas, ¿no? Sí, por supuesto. No tiene nada que ver, capaz que uno que vive en Formosa con el que vive en Capital. No, obvio, no tiene nada que ver, eso es lo severo, ¿no? No, sí. Y por ahí como que venía un poco la discusión y la crítica a esta película de Francella, que no era una película porteña, no era una película argentina como tal, como de la República Argentina, ¿no? Que era lo que se buscaba hacer, que era lo que el director básicamente buscaba hacer con esta película, que aparentemente no consiguió. No, tuvo muchas críticas. De todas maneras, tuvo mucha gente que estuvo con críticas favorables a la peli, a la trama y a la postura que había tenido en sus personajes Francella. Aunque a mí con Francella tengo un problema que yo lo veo en el cine y lo veo y he visto varias películas de Francella, ¿no? Sí. Algunas buenas, otras de mediano porte, y esta que no la he visto más allá de cortos y comentarios, ¿no? De críticas buenas o malas sobre la peli. Pero a mí Francella me vuelvo siempre con el tema de la serie que Casados con Hijos, el Pepe Argento y algún personaje que hacía en otra época que también iba por la tele, ¿no? Sí. Entonces como que siempre es el mismo personaje con los mismos tonos de hacia arriba cuando habla y marcando siempre las mismas palabras de la misma forma, pero bueno, eso es un gusto particular, ¿no? Sí, obvio. Creo que también se confió bastante en Francella para hacer esta película, básicamente por esta cosa que también de lo que hablamos recién de Casados con Hijos. Casados con Hijos ya es un... Está marcada a fuego en la idiosincrasia de la historia argentina, porque es la idiosincrasia por lo menos del porteño, ¿no? Claro, sí, obvio. Más que es un Pepe Argento, el argento es por argentino, ¿no? Pero bueno, el Pepe Argento es el porteño por esencia, ¿no? Claro, sí. Descendiente de italiano, con esa familia complicada, con el tratar de sobrevivirla y pelearla con un laburo, con una economía como siempre inestable en Argentina, yo qué sé, con los vaivenes de la misma, y cómo tratar de llegar a algo sin tener que invertir, tratando de arruinarlo lo más posible, pero a veces también, yo a veces lo miro, algún canal de aire, creo que los domingos de tarde lo pone sobre las 6, 7 de la tarde, antes del informativo, de los domingos, pone Casado con Hijos y aún en el tiempo hay dos detalles, ¿no? La situación se repiten, más allá que tiene unos cuantos años, no ha cambiado, y muchas veces también, qué parecidos somos la gente de Montevideo y quienes vivimos en el entorno de la capital también, el uruguayo cada vez más parecido también en algunas costumbres a la capital, ¿no? Y dividido también en el interior, que no tiene esas costumbres ni esa forma de ser. No, sí, obvio, por supuesto. Además, hay una realidad muy parecida en lo que es el entorno familiar entre
entre lo que son los argentinos y los uruguayos, compartimos más o menos la misma cultura, manejamos más o menos los mismos intereses siempre. Comemos lo mismo. Comemos lo mismo, tipo las festividades son muy parecidas. Son muy parecidas, nos peleamos por quién tiene el mate, la torta frita y el dulce de leche, No, como sí. inventor. Pero también lo de casado con hijos, si se traslada, no hace tantos años, pero si se traslada a este 2025, por un tema de cambio social, de mentalidad y demás, hay algunas escenas de humor que si hoy se hicieran, No, por supuesto. yo creo que no tendrían, capaz que tienen audiencia, porque hay audiencia para todo, pero no tendrían el éxito quizás tan asegurado y sería muy criticado, ¿no? Yo creo que o sea, la serie se estrena en los 2000 y está basada en una comedia televisiva también estadounidense, que el humor obviamente no es el mismo, Hay que traerlo para acá. Casados con Hijos lo que hizo fue arreglar todo para que se entendiera la comedia para los argentinos. Obviamente que la perspectiva de todos los temas que se tratan en Casados con Hijos a lo largo del tiempo, o sea, han pasado casi 20, 25 años, obviamente que las perspectivas cambian y mucho, pero yo creo que lo que le da esa cosa vintage y es como más viejo, se respeta hoy en día. Y por más de que haya toda una ideología, una cosa de que las mentes cambiaron, la gente se sigue riendo de eso porque entiende que es humor, sabe que es humor y sabe que cuando se hizo, no se hizo con el fin de humillar a nadie, ni de tocar temas, de meterle el dedo en la llaga a nadie. Ni de cosificar a la mujer. Claro, sí, obvio. Y además eran cosas que, sacando momentos puntuales y colectivos puntuales, siendo que es un humor que se sigue sosteniendo de manera medianamente sana, porque también pasa con humoristas de hoy en día que siempre dicen, hay temas que hay que entenderlos que son desde el humor. Sí. Porque es un comediante, o sea, no es que no lo vas a tomar en serio porque es una persona que labura y te tomas en serio su trabajo, pero hay que entender que viene desde el lado de generar risa y de un entretenimiento y no tanto desde una ideología o de un lugar de postura frente a lo que sea, claro, frente a sí, colectivos sí. y demás. El mismo ejemplo creo que se repite, vos sos muy joven, pero el fenómeno de Video Match con Marcelo Tinelli cuando comienza en el auge, en el pico de Tinelli, que fueron muchos años, los sketches, seguramente no, en esa época rompieron todos los moldes de lo concebido como humor, transgredió muchas líneas en el lenguaje, con la utilización de palabras que habitualmente no se decían en la tele, y en lo que era el sentido del humor, ¿no? Que muchas veces se basaba en tomarle el pelo al extremo a la gente, o en llevarlo a situaciones extremas a la gente, tomar ciertas referencias de algunos colectivos como algo que podía causar gracia, y que de hecho en un momento lo causaba, porque era la primera vez que se veía en la tele abiertamente para Argentina y ni que hablar para Uruguay, de que bueno, había otra forma de hacer humor. Claro, Había, yo qué sé, y prendió. Hoy quizás ese humor no sea tan aceptado. No sea tan aceptado. Y capaz que esta no da gracia. Capaz que le puede dar gracia a uno cuando ve algún video viejo. Claro, porque lo viste y porque ya también somos más veteranos, te puede causar gracia. Pero yo creo que en las generaciones más nuevas, y vale para Argentina y también vale para Uruguay, hay cierto sentido del humor, o por donde puede ir el humor, que no genera la risa. ¿no? El reírse de alguien diferente o aludir al chiste. Hay uno que es muy habitual, el chiste con el trans. Sumamente redundante, que en el momento podía causar mucha gracia, pero hoy ya ni en el cuento de boliche entre demostrador, ya creo que ni se utiliza esas cuentas porque ya no dieron la gracia, porque la gente ha cambiado y se ha asumido una cantidad de cosas que son más habituales y que antes era la burla y como burla la gracia, ¿no? Incluso igual si lo sé hoy, te pueden denunciar. Yo creo que cambió más a nivel tipo global todo el tema de la comedia, no solamente en Uruguay y Argentina, sino a nivel sociocultural de los seres humanos. Sí, hoy los stand-up pasan
básicamente por experiencia que alguien cuenta Es que personal, sí. en forma graciosa, para provocar la risa, pero que difícilmente, digo, habrán casos, ¿no? Pero que difícilmente se apela al sentido del humor que recién nombrábamos, ¿no? La línea va por otro Sí, lado. sí, es tal cual, o sea, vos vas hoy en día a ver muchas cosas de stand-up, que es tipo la comedia Ujú. que se usa hoy en día. Y sí, es todo en base a vivencias y a darle como el sentido, buscarlo al lado gracioso de las cosas malas que te pasan. Claro. Porque vos vas a ver, mismo ves en la televisión, muchas comediantes que tienen programas tipo para hablar, tipo, que tienen un espacio Ujú. para divertir. Y te encontrás con que dicen, no, bueno, porque a mí me pasó tal cosa y que empiezan a contar como la historia y empiezan a buscarle el lado tipo humorístico y viene por ese lado la gracia. Que la desgracia cause gracia. Exactamente. Y ya no pasa, o sea, diciendo que no pasa más esta cosa de buscar el humor en estas cosas que se hablaban antes. Más que nada porque las personas involucradas se sienten un poco más afectadas. Ujú. Antes pasaba de que había obviamente gente que se lo tomaba muy mal, había gente que se lo tomaba, que sabía que venía por el lado del chiste o de la broma y no se lo tomaba personal, que fue lo que vino pasando con el correr del tiempo, que cada vez se tomaban más personales las cosas y fue lo que conllevó a que todo esto se diera. Ujú. Pero bueno, Yo digo que soy como bisagra por la edad que tengo, porque cuando surge este cambio en el sentido del humor en los programas de Río de la Plata, Ajá. Uruguay consume toda la Argentina, y vuelvo a apelar al tema de Tinelli y Video Match, mis viejos y mis abuelos en aquel momento miraban asombrados, y no les gustaba ese sentido del humor, ¿no? Claro, La sí. broma con el insulto, la mala palabra. Y me pasa que ahora las generaciones que vienen después tampoco entienden ese sentido del humor que se Claro. utilizó, porque no les genera gracia la burla a cierto colectivo, por ejemplo. No, sí, sí. No le encuentran sentido. Quedé en el medio, ¿no? Somos varios, como que quedamos en el medio, y que hoy no comprenden todavía, o no comprendemos cómo en ese momento nos causaba risa, ¿no? Fenómeno extraño, pero bueno. Sí. Igual después se agotó en el tiempo, ¿no? Porque hoy, yo qué sé, vuelvo al mismo ejemplo, Tinelli hace un programa, creo que en un canal de streaming, Sí. y apeló al recurso del chiste Y de no su funcionó. época de oro y Y no funcionó, ¿no? No, porque no. O sea, era evidente que no iba a funcionar. Porque si te estás dirigiendo. Además, el streaming ya no es como en la televisión, va más abocado a un público más joven. Ujú. El tema del celular, de poder verlo por el celular, la computadora, no es tanto pararte enfrente de una televisión para ver. Además, en Argentina también se está dando con mucho éxito y mucha fuerza, los canales de streaming como Nus Ujú. o Oiga, que tienen una programación increíble. Eh, pero están abocados a un público joven. Sí, Tinelli intentó hacer lo mismo, pero no llega. con lo que él conoce, no le da para llegar a ese público No. más joven. No. Igual, es verdad que muchos de los canales de streaming argentinos tienen mucho éxito, tanto que hasta se iban a dar o se dieron los Martín Fierro a Sí, programas sí, de sí, streaming sí, sí. argentinos. Perdón. Pero también es verdad que utilizan la mala palabra como algo habitual, ¿no? No todos. No todos, pero igual me da la sensación de que se hace por el lado de buscar como el dialecto más colectivo, como... Más cercano. Más cercano, como... Lo que hablamos en forma diaria, ¿no? Claro, sí, como generar ese vínculo más personal con la gente. No tanto esta cosa de... Es más, también se dan interacciones por medio de celulares, de comentarios en Twitch. Ujú. Se busca más como esta simpatía con la gente y no generar tanto esa barrera de una pantalla entre el espectador y el conductor del otro lado. Claro. Y es más, también surge de todo esto que estos streaming se generen shows. Pasó este fin de semana pasado, hasta el lunes, en el Antel Arena, que Ujú. vino Nadie Dice Nada, Sí. el USU TV. Y te das cuenta que el fanatismo que tiene la gente
no tanto por el programa, sino por las personas que están del otro lado. Porque yo fui el año pasado también a verlo. Y uno no va por lo... capaz se siente identificado con los temas que hablan o cosas así. Pero uno va por la persona. Porque es... Vos sentís que tenés un vínculo, obviamente... Claro, que te sentís poco... identificado con... Claro, y como es una persona que sentís tan cercana, tan humana, te da como esa cosa de enfatizar y decir, hay gente de otro lado, gente conocida que piensa como yo, tiene como los mismos intereses. Y ya el hecho de decir, vas y los ves en un escenario, haciendo lo que hacen todos los días, te genera como esa cosa de, esto es mucho más fuerte de lo que pensabas, y lográs enfatizar mucho más. Claro. Pero se da por esta cosa de este uso de este dialecto, de ser más espontáneo, vamos a decir. Y no lo forzado y fuera de la realidad que Claro, tiene sí. Obviamente hay, en estos casos muy profesionales, hay un guión armado, hay mucha planificación. Luzu en Argentina tiene estudios enormes, Olga también. Obviamente hay una estructura, pero se da más esta libertad de expresión común. Y la gente que trabaja y se muestra también muy humana, que es lo que lo lleva a uno a... la cercanía, ¿no? Exactamente. Decíamos entonces, Matías, que teníamos... Homus Argentum. ahí volvemos al tema. Ahí volvemos al principio. Bien, después para seguir con la cartelera tenemos otra película que también está haciendo mucho furor, porque es una cosa muy parecida a lo que se vio con La Sustancia hace unos pocos años, con esta... que siendo que con esta película que decía La Sustancia fue la que... lo que son las películas de horror corporal, que es lo que está tomando fuerza ahora, siendo que con esa película surgió esta idea. Y esta película que se presenta ahora, que es La Hermanastra Fea. La Hermanastra Fea. Que esta película lo que hace es hablar, más bien contar la historia de la Cenicienta visto del lado de la hermanastra. Que eran dos hermanastras. Eran ¿no? dos hermanastras. Y que era fea. No sé, pero bueno, también... En el colectivo de la gente se considera fea. Sí, que sí, va a tomar café. ¿Vas a tomar café? Sí. Toma café. Gracias. Muy bien. Eran dos hermanastras, sí. Uno tiene la historia original, la trama original de que, bueno, eran dos muy feas. Y después estaba la Cenicienta, que era la más linda. También la mamá, la madrastra, sí. era también bastante fulera. Sí. Igual eso es más bien una idea o lo que se entiende por lo que impulsó Disney, ¿no? Claro. Por esa historia de Disney. Obviamente la historia es de un cuento clásico de los hermanos Grimm, que se crea en un contexto muy gótico, ¿no? De que los cuentos eran muy dramáticos, no era toda esta cosa dulce. Como todo. que no era ni siquiera Si uno los lee hoy en día dice, esto no es para niños. No es para niños, ¿no? Porque es una tristeza, una violencia, un destrato, una angustia, una falta de expectativa de futuro, todo junto, ¿no? Era horrible. Terminaba bien, pero bueno, se sufría mucho en la vida. Sí, en el medio además eran cuentos muy impactantes en el sentido de pasaban cosas muy drásticas. Muy horrible, ¿no? El destrato, el maltrato. No, sí, además en esta película que se habla desde la perspectiva de esta hermana, habla de estas cosas, de qué es lo que hace la hermana para acercarse a los cánones de belleza de su hermanastra, que en este caso la hermanastra no son las feas, sino que la hermanastra es Cenicienta. Y esta película muestra mucho a toda la tortura psicológica y física que se somete esta chiquilina
para acercarse a esos cánones de belleza. Ya en la película original se veía que cuando se aprontaban para la fiesta, en el dibujo o en la peli, creo que las dos coinciden, Sí, porque sí, la trama sí. es la misma, el intentar meterse dentro de un vestido que era mucho más chico y estaban pasadas de peso, Sí, el lo usar de un calzado más pequeño para que fuera más estilizado, pero ni ahí, porque Sí, 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 sí. no les entraba la sandalia y demás. Encenarse de maquillaje y las plumas y Y toda... todo el tiempo de preparación del Sí, sí, vestido sí, sí, y sí. ellas mismas para llegar a la fiesta con el príncipe. Sí, y este despecho hacia Cenicienta para poder... Intentar compensar. Yo soy fea, pero Claro, si sí, les sí, trato a la sí, otra sí, que es sí, linda, sí, por lo sí. menos queda mejor. Sí, obvio. Y nada, lo que hace esta película es, claro, mostrar todas esas cosas fuertes que hicieron estas chilenas para poder acercarse a esto. Y es una película muy gráfica. Yo he visto clips y el tráiler de la película. Y es impresionante cómo muestran cómo esta chica se somete a tratamientos muy estrictos al punto de... obviamente es una película de época, o sea, está ambientada en una época en la que la medicina no está tan avanzada como No era hoy muy en fina, día. no. Y se muestran cosas muy gráficas, como el hecho de que literalmente le cosen pestañas con aguja e hilo en el ojo. Como también en el cuento original cuentan que las hermanas se cortan los dedos del pie para poder meter el pie en el zapato. Y yo creo que estas películas surgen en base a toda una crítica social de qué estamos haciendo nosotros con el mundo de la moda, con el mundo de lo que consideramos belleza, ¿no? Sí, los cánones de belleza. Claro, sí, y hasta qué punto las personas pretenden llegar, ¿no? Eh, ¿Cuánto dejo en el camino para llegar? claro, sí, sí, Operándome, gastando por lógica dinero, sí. No, sí. las dietas que te destrozan y que por ahí en esa dinámica a determinadas edades conducen a la anorexia, a la Sí, bulimia. sí, sí. Es terrible, ¿no? O sea, ¿Y todo en base a qué? A un ideal. a una idea que se construye obviamente entre todo las personas, ¿no? Porque no es una cosa de que... pero... Y que en aquel tiempo no había celulares para mirar No, cómo se vestían en otro lado o cuáles eran las tendencias de la moda no, sí, sí, y sí, shopping sí. y demás. Era más chico. Hoy con el acceso A internet, y a al todo, celular. cualquier Sí, sí, sí. niño sabe que la moda, yo qué sé, será teñirse de rubio o el pelo de gris y ponerse determinada marca y que, yo qué sé, y pesar determinada cantidad de kilos. Sí, ¿no? obvio, además uno tiene el acceso a compararse, que es lo que en realidad termina destruyendo la psiquis de las personas y que te lleva a que mucha gente haga... es extraño, se llama, pero que haga desastres con su cuerpo, ¿no? Ujú. Porque muchas veces las cirugías estéticas no salen como esperaban, no se exceden a lo que es la... Y la adicción a la cirugía estética, ¿no? Sí, sí, sí. El paso por el quirófano prácticamente todos los años. Hay influencers que vos ves en TikTok, en Instagram, y es impresionante cómo pasan de una cirugía atrás de la otra. O sea, creo que hay un mínimo tiempo entre cirugía y otra, que son una cosa así de 3 meses, obviamente para que el cuerpo se acostumbre a todos los Sí, cambios sí, que no, y hicieron. aparte de la anestesia, Sí, y sí, los sí, sí, efectos sí. y demás, ¿no? Y cómo esta gente ya termina una cirugía y empieza a planificar la siguiente y pasa el día 1 después de esos 3 meses ya se somete a otra. Es una obsesión. Sí, ¿y cómo es que el ser humano llega a todo esto, no? ¿Qué es lo que pasa en la mente de las personas para decidir someterse a todo esto? Cánones de belleza, cómo se triunfa y cómo se fracasa, Sí. ¿no? Si no, yo qué sé, no sos rubio y de pelo largo, vas a tener menos chances de triunfar, Sí. no vas a tener éxito en tus relaciones, no te van a mirar tanto. Esta cosa del deseo, ¿no? De generar deseo, de sentirse deseado por las personas. Creo que, a ver, tampoco es que vamos a ponernos de santo, creo que todo el mundo en determinada edad, No, sí, obvio, me obvio. imagino que en la adolescencia querés ser llamativo, yo qué sé, atractivo, gustar, caer bien, no sé, para tener
posibilidades de entablar algún tipo de Sí, relación. obvio. Pasa incluso más allá de la adolescencia. O sea, yo creo que en la adolescencia es más una búsqueda de ese ser o de esa identidad y que después se va fortaleciendo con el paso del tiempo. Pero también hay gente que lo lleva como a ese límite de pasarse de roca, vamos a decir. Sí, el Botox todos los meses. Sí, ¿no? sí, sí, de cambios drásticos o llegar a los extremos, ¿no? Como decía, soy del tema de la anorexia y de estos cambios Sí, claro. físicos, de pensar de que uno vale más por cómo se ve. Y que va a ser más aceptado, Sí, sí, sí. que va a ser envidiado. Y obviamente todos estos temas hoy en día, y más con este tipo de películas, lo que busca es encontrar ese límite, ¿no? Hacer conciencia en la gente de decir, ¿a dónde estamos llegando? ¿A qué límite estamos llegando? Uh-huh. Obviamente hoy en día, y por suerte, se está dando esta cosa, ¿no? Que a nivel cultural se consigue como entablar esa cosa, sentirse cómodo con uno mismo y no tanto buscar una imagen, no tanto encontrarle como el lado sano a todo esto. Obviamente sigue sin ser fácil porque pasa y es una cosa que considero natural del ser humano, que siempre tratar de llegar a esta... Estamos en un mundo de consumir. Las grandes marcas, Sí. que muchas que son europeas, y bueno, pero que están acá en Uruguay, en cualquier shopping, tienen cuando fabrican una prenda, femenina, masculina, da igual, tienen previsto, lógicamente, el margen de ganancia, pero también tienen previsto cuánto es la durabilidad de la prenda. Y si que dure, yo qué sé, 4 lavados, 5 lavados, Sí, sí, sí. 10 lavados. Y que a su vez tenga corta durabilidad, para que lógicamente tengas que comprar una prenda más, y para que cuando salga al mercado al mes o 2 meses otro tipo de camisa con otro color u otro corte, sí. ya descartes la otra. Y no te dé pena dejarla porque como la lavaste 4 veces ya está media liquidada y Sí, no, sí, se sí, le fue sí, la sí. tinta, el color y demás. Entonces, claro, es un permanente bombardeo de que tenés que estar comprando, de que tenés que estar gastando, que incluso los talles de las prendas son para personas que son muy flacas, ¿no? Sí. Básicamente mujeres, pero también en el último tiempo se ha aplicado la ropa de hombre, ¿no? Sí. Es mucho más entallada. Y es mucho más tipo ajustada al Ajustada, cuerpo, ¿no? claro, tenés que pesar muy poco y estar muy marcado. Yo qué Sí, sé. sí, 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 sí. Es todo un bombardeo para que estés siempre pensando En consumir. en consumir. Y que el cuerpo acompañe esa propuesta de moda, de Sí, ropa. sí, ¿no? obvio, por supuesto. O sea, también se habla mucho hoy en día en redes sociales el tema de qué es lo sano, ¿no? De esta... o sea, viendo del lado de la compra de ropa y todo esto, ver lo sano de decir, o sea, hay cuerpos que son así y van a quedar así porque no hay manera de No hay cambiarlo. forma de cambiarlo. Hay genética que, bueno, vos podrás hacer dieta, un poco más, un poco menos. Pero aún parte así, de la genética, no vas a hacer un alfeñique, un muy delgado. sí, tu genética no te lo permite, no te lo permite. obviamente, sí, sí, sí. Digo, no vas a ser rubio si no tenés pelo, digo, Sí. sos morocho. Eso, bueno, te podés teñir, pero Sí, pero igual, capaz que el pelo es lo único que se puede ver cuando se tiene, lo único que se puede cambiar un poco, adaptar por corte Sí. o tintura, pero el resto, en la genética sí, es verdad que las dietas y el ir al gimnasio pueden formar, que está muy de moda también hoy en día, ¿no? está muy en moda, puede estilizar. Yo me vengo para acá y salgo a las 6 de la mañana de casa y tengo un gimnasio una cuadra. A las 6 menos 5 la gente está haciendo cola en la puerta para entrar al gimnasio. No me cabe ¿No? en mi cerebro, que es muy corto, ¿verdad? Pero que tampoco me gusta el deporte, pero no me cabe en la cabeza hacer gimnasia a las 6 de la mañana, ¿no? Una hora de sufrimiento cuando recién te levantás. Hay gente que también por un tema de horarios, ¿no? Claro, lo elige, Sí. pero igual. Porque yo que suelo En mi ir... caso tendría que ir a las 5 de la mañana, ¿no? A las 5 de la mañana no puedo. hago ejercicio a las 2 de la tarde, a las 5 de la mañana por no. supuesto. Además también, o sea, obviamente depende de la
la capacidad horaria que tenga cada uno. O sea, No, y las perspectivas que tiene la gente de querer verse de cierta determinadas manera. formas, Que sí, es sí, válido, obvio. cada cual hace lo que le gusta, pero también se forman moldes que son después muy difíciles de romper, ¿no? Porque Sí, lo sí. que ves como paradigma es la mujer que, bueno, yo qué sé, pesa determinada cantidad de kilos, o el hombre, y que se viste de determinada manera, ¿no? Y bueno, no todo el mundo No, obvio, por puede supuesto. acceder a eso. Lo malo de esta película, ahora que estaba pensando, es que se representa perfectamente todo este padecimiento que pueden tener personas jóvenes, mujeres, para lograr ser ese estereotipo de mujer, Sí. pero que tiene un final adelantado, ¿no? La fea es, Y- sufre de por medio y no va a triunfar. No. Es una enseñanza media. Hay que ver cómo termina la película, capaz que le dan Sí. un giro que bueno, uno sale un poco más motivado, pero me imagino. Pero el final adelantado marca que la fea queda fea, ¿no? No hay mucha más vuelta. Y sí, Se corte los dedos de los pies, se apriete, sigue siendo fea. y sí. Y bueno, en esta película una cosa muy curiosa es que, por ejemplo, que la actriz que la interpreta no es una mujer fea. Es una mujer muy linda, obviamente, con caracterización, peinado, maquillaje, no es tan agraciada como la mujer que interpreta a Cenicienta. Pero es esta cosa de que se busca sacarse esa idea de que para ser aceptado, para ser amado, para conseguir algo, uno tiene que someterse a todas esas cosas. Y tiene que dejar de lado lo que es para convertirse no en lo que uno quiere, sino en lo que las demás personas quieren. Además yo también vi clips y es como el príncipe es bastante mala persona en el sentido de ¿Ese que rubio malo? en este caso no es rubio, Bueno, mejor, bueno, pero así lo clasificamos solamente sí, a los rubios. pero Los rubios son malos, y las rubias son más malas todavía. Tuve una vez una novia rubia, qué bicho más malo que era, ¿no? Una cosa que no, pero era mala. Después, a mí me gustan las morochas. Pero la rubia era una persona mala, no sé por qué. Digo, no he encontrado un rubio simpático. no sé, yo tampoco. Son como así, Son como más creíbles. como que te miran arriba, nada. Sí. Yo tuve esa rubia y dije nunca más. Y si las veo teñidas de rubio, Peor tampoco. todavía. Digo, porque no son rubias y quieren ser rubias, no me gustan. Y sí. ¿Cuándo se estrena esa película? ¿Hoy? ¿O ya se estrenó? No, ya se estrenó. Ya se estrenó, Sí. estaba haciendo memoria, ya se estrenó. Pero bueno, es una opción para ir a ver y hacer un... A ver, estoy en ese camino, soy crítico, no soy crítico, me gusta sufrir para llegar a esto, vale la pena. Pueden surgir varias preguntas. Y que capaz que en esto se te respondan, ¿no? Tipo, llegás a una conclusión. Yo creo que no. ¿No? No sé, porque el paso, aunque parezca mentira, a determinada edad, el paso del tiempo Es inevitable. Eso es obvio. Eso sí, obvio. es verdad que hay una predisposición genética para muchas personas lleguen mejor o peor a determinada edad, pero hay cosas que son insalvables, ¿no? El tiempo pasa para todos. y es cruel, la verdad, el tiempo es cruel. Creo que en el camino lo que se debe hacer, como un proceso de maduración natural, aunque mucha gente no lo logra, y por ahí vienen las frustraciones, es ir aceptando los cambios que te da la vida. Sí, por supuesto. El paso de los años es inevitable y tenés que ir aceptando. Yo siempre digo, yo me siento con una en mi cabeza dentro, ¿no? Me siento como de 20 años, que puedo salir corriendo de acá a la esquina y jugarte un partido de fútbol de salón en plenas condiciones. El tema es que seguramente... Baja la realidad y... A la realidad, si yo quiero salir corriendo de acá a la vereda, lo más seguro es que me desgarre. Claro, en el primer pique, ¿no? Pero la cabeza sigue pensando en una cantidad de cosas, por lo cual hay que acomodarla para ir asumiendo un paso del tiempo, ¿no? Y cómo te va mejorando en todo, ¿no? Porque aparte, no solamente lo de afuera, sino lo de adentro, que esté bien acompañado con enfermedades, yo qué sé, sufrimientos, dolores. Y bueno, por ahí el proceso de la película puede llegar a un proceso ahora sí, de cómo se puede asumir lo que es uno y lo que va a ser uno, ¿no? Sí. Porque aún yendo al gimnasio en algún momento se te van a caer los músculos. No es bueno. Esta parte, después, ¿vieron esta parte de acá? Después de los 50,
No hay como acomodarlo. Me lo dijo una vez amigo, yo tenía 40 y pico, y no se cae. No se cae. Todo se cae. Pa. Empieza, no sé qué hacer. Yo me iré haciendo la idea. El deportista lo pasa mejor, pero igual mire que todo se cae. No, mirá que tampoco. La fuerza de la gravedad y los años es inevitable. Eso yo. Bueno, pero hay que verla la película. Hay que verla, sí. ¿Recomendada para gente joven o de mediana edad? Capaz que los jóvenes... Y está más dirigida a un público joven, ¿no? Sí. Está más... Y que ojalá cunda el mensaje, ¿no? Y que ojalá sirva, va a ser Que complicado. el mensaje cunda en la gente, ¿no? Que llegue Sí. y que se pueda asumir ese tipo de cosas. Muy bien, ¿qué más, Mati? Tenemos también algo de cine uruguayo. Hay una película que se está dando ahora en las salas de la Nelio Vitiño, que es una película que habla sobre el amor en las calles, el amor en la gente en situación de calle. Sí, vi algún adelanto y Sí, está sí. muy buena. De verdad que yo creo que vale la pena mucho verla. Sí. Yo estuve viendo algunas cositas también, estuve leyendo y me pareció muy... yo cuando vi dije, wow, o sea, es muy profunda. Muy dura, ¿no? Sí. Testimonio. Sí, además Jodido, ¿no? la película abarca el testimonio tipo de dos parejas en dos situaciones completamente distintas. La primera abarca cómo dos personas se conocen en esta situación y cómo se genera esta historia de amor y cómo intentan salir adelante desde su posición y desde este lado del amor y decir, bueno, somos dos personas que están luchando contra un sistema en el cual tenemos la mayoría de las cosas en contra. Esta pareja, por cosas de la vida, tiene una bebé y obviamente que a la criatura una vez dada a luz se la sacan porque no tienen un hogar fijo a donde ir. Y también se cuenta cómo es esta lucha para que ellos logren conseguir tener la tenencia de la criatura. Sí, obvio. La historia es terrible porque fallaste, el sistema falló, las dos personas fallaron y cuando pueden tener algo que formar un vínculo de amor que puede quizás solventar, contrarrestar la situación de calle y generar ese impulso para salir adelante, te llega una expectativa nueva de vida que es tener un hijo y el estado de la respuesta es quitártelo. El estado como respuesta, decir, no te castigué tanto y para tener castigo te saco al niño o la niña, ¿no? Así sufrís más para que sepas que lo que es terminar de sufrir es la vida. Si te faltaba algún dolor, ahora te agrego uno nuevo, ¿no? Uno lo dice en forma chabacana, pero es real el caso y la historia es terrible, ¿no? Todo lo que debería ser al revés que fomentar el vínculo del la padre. Familia. De formar la familia, de estructurarla, de que ese niño tenga el padre y la madre, es todo al revés. Lo que hacen es romper. Es romperlo. En vez de ayudarlo a integrarse al sistema de nuevo, lo terminamos de matar, ¿no? Lo excluimos y le sacamos lo único que tenían como real pertenencia. Claro, sí, obvio. Porque en definitiva lo único real que tenían como valor era esa nueva vida. Entonces, te la sacamos y te terminamos de liquidar para que sufran más. No, sí, obvio. Y además también esta cosa de... Le sacás una motivación a esa gente para poder seguir adelante. O sea, ya la situación era difícil. Totalmente. Ahora, sin esto que era lo que formaba el vínculo de familia fuerte, lo perdieron. Y yo la película no la vi, pero... No, uno imagina situaciones sumamente triste, agobiante y de falta de esperanza en todo, ¿no? Sí. Además ayudar. también es muy fuerte porque es una realidad que se vive todos los días. Y uno ve habitualmente el fenómeno de gente en situación de calle en Montevideo cada vez peor y se ve que se forman vínculos por un tema de supervivencia, por un tema de tener algún afecto, sostén, por ende y demás, y se ven parejas que están viviendo en la calle. Hoy se ven muchas parejas que están en situación de calle, que deben compartir muchas cosas, la situación horrible en la que están, las historias de vida que hacia atrás cada uno tiene una imaginación sumamente pesada, el tema de las adicciones, ¿no? En el diario vivir. Que es más, el tema de las adicciones se toma en el segundo testimonio, que es de otra pareja también, que
recae en la situación de calle justamente por el tema con las adicciones Ujú. y cómo ellos una vez juntos intentan desblindarse de lo que es las adicciones y también las enfermedades que, que genera estar en esa situación. Y cómo es, no digo posible, pero cómo es más llevadero hacerlo estando desde ese lado de compartir, del amor, Del apoyo, ¿no? de tener a alguien en quien bancarte todas tus luchas con la vida, porque es una lucha constante para sobrevivir. El día a día, ¿no? Desde que te levantás hasta que te acostás. O sea, Y ya, acostarte, ¿no? ¿Dónde te acostás? imagínate que ya para una persona común y corriente ya es una lucha todos los días vivir, salir, trabajar, o sea, una persona en esa situación es Agrego, una persona en una situación, vamos a poner entre comillas, normal, que trabaja y bueno, tiene su lugar donde vive relativamente cómodo y puede acceder por lo menos a las comidas básicas de una dieta, el estar solo es sumamente complicado. sí, y sí, obvio. Teniendo lo básico, el estar solo es una situación, mucha gente lo disfruta, ¿verdad? Pero en algunos momentos es una situación complicada, la soledad ni que hablar, pero yo qué sé, no tener a alguien en que apoyarte, una No. consulta, es verdad, me van a decir, sí, bueno, tenés los amigos o amigas, Pero no es, pero el mismo no es lo tipo de- mismo que un tipo de vínculo sentimental. Sí, Es obvio. distinto, el compartir, el refugio, donde cada cual se puede abrir verdaderamente como es, ¿no? Claro, Muchas sí. veces la gente cuando pasa por algún momento jodido, con los amigos podés ir hasta contarlo hasta Cierto punto. punto. Pero no te vas a abrir del todo a mostrar todo lo que te pasa. Habrá gente muy particular que lo haga, pero No, sí, en lo obvio. normal no. Y a eso se le suma gente en situación que está totalmente vulnerable, mucho peor, ¿no? Y sí, obvio. Acá hay una pareja que la veo todas las mañanas cuando vengo por Paysandú, yo creo que antes de llegar a Rondó, Sí. que sobre la acera, viniendo por Paysandú, sobre la acera a mano derecha, a mitad de cuadra por ahí. Sí, Hay sí, una me pareja parece- o dos parejas viviendo ahí, de gente que está en situación de calle. De hecho Sí, hay me un parece que campamento esto- con... Ayer miraba, creo que tenían una barbacoa y demás, y están viviendo, sí. están viviendo ahí, y son parejas que se han formado en la calle, ¿no? Y gente veterana, Sí, sí. gente Además veterana, también, ¿no? obvio, la juventud a veces es un poco más llevadera en el tema de la soledad y Porque todo hay una esto. inconsciencia de que hay muchos años por delante y que en algún Claro, momento sí. algo va a aparecer. Y claro, cuando llega a cierto punto de la vida, ya es necesario. O sea, Ujú. Tener alguien en quien poder resguardarte, apoyarte o sí, obvio. estar ahí cuando la cosa viene muy jodida. Pero yo vi estos avances y de verdad que quedé muy enganchado para ver esta peli. Sí. Que se va a dar en la... Nelly Goitiño. ¿Cuándo? A partir de O sea, se está dando los fines de semana. los fines de semana. Sí, este fin de semana. Averigüen ahí por ahí, googleen que Sí, va a sí, salir sí. la cartelera y de verdad que da una visión distinta. del Sí, tema, es una ¿no? película del año pasado, pero se está transmitiendo ahora de vuelta. Una visión totalmente distinta de la gente de situación de calle, Sí. que pega, ¿no? Obvio, pegan en realidad de todos, en realidad, no únicamente de... Por ahí capaz que el mensaje bueno es de que el amor aún en lo extremo llega, ¿no? Sí. En la desgracia, en el dolor, en el abandono, yo qué sé. Y que es motivo para seguir adelante. Y que puede ser el motor para salir adelante, ¿no? Pese a que muchas veces con eso no basta. Y no, Que es lo como lamentable. todo. Es lo lamentable. ¿Algo más, Mati? No, sería todo. Por hoy sería todo esto. Por hoy cerramos miércoles. ¿Cuándo nos vemos? Pues me va a preguntar Miguel cuando venga. Hoy Miguel fue al coafer. Temprano. Tenía pelo y barba. Las dos cosas, para un rato. Y sí, tiene... Un hombre muy estético. Entonces le digo que viene hoy es miércoles. Es miércoles. Yo me pierdo con los días, es un desastre. ¿Nos vemos esta semana o está muy agitado en cuanto a actividades particulares? No, estamos bastante bien. Ayer empezamos con los ensayos para lo que se viene en Paysandú las primeras semanas de diciembre. Que está ahí nomás. Te los viene encima. ¿Cuántas veces ensayan por semana? Todos los días. Todos los días. ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes. Y Está sábado sí. Resulta si hay que lugar- si cuadra. Si hay lugar en el estudio, vamos a hacer un rato. Sí, obvio. Va a ser algo distinto el sábado mañana. Tomado un mate y... Y para adentro. Bueno, así que estamos todavía en semanas de intensa Sí. actividad. O sea, después viene lo de Paysandú y ya luego
Y las ya vacaciones de verano, ¿no? me quedan otras funciones acá en Montevideo. Montevideo, sí, de escuelas que nos han llamado. Que ya les contaré más adelante, cuando esté más cerca de la fecha, pero después de eso recién se calma un poco la cosa. Vamos a hacer algún video cuando esté en alguna de estas despedidas de año Sí. actuando y después nos vamos a pasar por acá, porque si no, Sí. decimos, es de la Mucho Escuela bailarín, Nacional. no se ve nada. Pero no se ve nada, no se lo ve nunca bailando. No, sí, por supuesto. Entonces, y acá es medio reducido para hacer un espectáculo. Pero se podría hacer algo. Y algo chiquito, ¿viste? Chiquitín. En el lugarcito. se Vamos puede. a ver, si no filmamos, vamos a hacer algo para despedir el año más que nada. Sí. Para que la gente diga, bueno, sí, es bailarín. Mucho baile, pero está siempre sentado. Sí. Está como la foto de la madre, siempre en la cómoda. Y sí. La pausa con algo de música y ya volvemos. Hasta la próxima, Mati. Muchas gracias.